Mi nombre es Ricardo Piesiacón. Eh, Pertenezco al equipo diocesano de Emaús de la diócesis de Zipaquirá. Trabajo en el equipo de formación de la diócesis con pastoral para laicos. Eh, mi reencuentro con Dios ha sido como muchos acá, según veo, gracias a Emaús. Y de ahí para acá, pues he venido en diferentes procesos y viviendo diferentes cosas, porque todos pasamos por diferentes momentos. Este camino de Maús es un camino que tenemos que correr todos los días. O sea, todos los días tenemos que conocernos a nosotros mismos, todos los días tenemos que quitarnos máscaras y todos los días tenemos que recorrer cada una de las diferentes charlas que hay ahí y de los diferentes testimonios, de los diferentes pasos que se dan en Emaús. Y yo, desde hace unos 3 o 4 años, tal vez cuando empezó José, lo que pasa es que José dice que yo soy intenso, pero él es un poquito más intenso que yo. Arrancamos con el tema de apóstoles de la palabra y yo me demoré un rato, pero ahí me encaminé. Y trabajo mucho con Carlos Posada, que es de aquí de la diócesis también, y en eso estamos trabajando. Y bueno, entonces entremos en materia. Habíamos hablado inicialmente con José de hablar de las bienaventuranzas en tiempos de pandemia, que es un tema muy bonito que lamentablemente no lo alcancé a montar hoy, a terminar porque les hicimos unas correcciones, pero es un tema bien, bien bonito. Las bienaventuranzas yo creo que a todos se nos quedaron en la preparación de la primera comunión, pero las bienaventuranzas son un tema tan central en el Nuevo Testamento como los mandamientos en el primero. Y es un tema muy importante en el que debíamos detenernos con muchísima paciencia y tranquilidad y dedicación a estudiar las bienaventuranzas. Y sobre todo, ¿verdad? En estos tiempos en los que tenemos que darnos hacia los otros, tenemos que volvernos a los demás así vivamos angustias. No solo hacia los otros, sino también ver por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero pues la otra opción que teníamos es la opción de hablar de la creación en las Sagradas Escrituras, que es un tema también muy, muy importante y muy bonito. Es un tema que nos lleva a recorrer las Sagradas Escrituras desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en el primer capítulo, pues. Y es un tema que debemos enmarcar nosotros, perdón, que no me está, aquí está, que debemos enmarcar nosotros desde el principio. Tenemos que enmarcar de dónde está ubicado esa creación, ese origen que se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Partimos de que en el Antiguo Testamento tenemos que enmarcarlo dentro de los libros del Pentateuco. Ya sabemos cómo están divididas las Sagradas Escrituras. Sabemos que están los 46 libros que básicamente son la versión de la traducción de los 70 sabios que se llevó del hebreo y el arameo al griego koiné, al griego básico, al griego, entre comillas, disculpen la expresión, ordinario, que se manejaba, no era un griego pues de alta alcurnia ni nada que se le parezca, sino era un griego popular, entre comillas. Entonces, de esa versión tenemos esos 46 libros. De esos 46 libros, se les incluyen los capítulos y los versículos en el año 1214, los capítulos por un señor Langnon, y en el año 1528 por Santos Paganini, los versículos. Entonces, es importante esto, porque es que hay unas cosas que vamos a trabajar más adelante de la división de los capítulos y de los libros. Por eso hago como ese marco ese marco a manera de introducción. Entonces, arranquemos por que partamos o pongamos en común qué es la Biblia. Primero, sepamos
que la Biblia no es un libro científico, histórico o arqueológico. En el sentido estricto de la palabra, no es un libro científico, no es un libro histórico, ni es un libro arqueológico. Puede ser un libro que les sirva a muchos como para estudios científicos, para estudios que los ayuden a enmarcarse dentro de la ciencia, de la historia y de la arqueología, pero la Biblia como tal no lo podemos decir que es un libro que se defina en esas tres partes. Es un libro testimonial que nos transmite verdades fundamentales para la salvación. La Biblia no es un libro de datos. Quien busca en la Biblia, quien va a buscar los datos de manera plana, sin la profundidad que nos tiene que dar la parte espiritual, pues está definitivamente muy equivocado. Porque es que la Biblia está dando un mensaje religioso y espiritual, de orden sacerdotal, no tiene ningún propósito o interés científico. Y ahí es donde nosotros nos confundimos muchísimas veces en tratar de enfrentarnos contra quienes, soportados en la ciencia, se enfrentan a la Biblia y nos enfrentamos nosotros a ellos, a las Sagradas Escrituras, porque es que uno no puede poner a luchar en dos áreas, no puede mezclar peras con manzanas, no hay nada que hacer. La Biblia es es un libro de orden espiritual, entonces no podemos buscar explicaciones científicas en la Biblia. Nos expresa la visión de la creación desde el punto de vista de Dios y desde el entendimiento espiritual, es lo que venimos hablando. No podemos buscar el origen o los ciclos del agua o los ciclos no, en la Biblia no lo vamos a encontrar porque ese no es el sentido espiritual, el sentido de la Biblia. Nos deja ver que todo cuanto existe es Dios como creador, y como creador, pues es todo lo que crea Él es bueno. El problema somos nosotros. El problema no son las cosas, sino el uso que se le dan a las cosas. Entonces, nosotros, a quienes se nos ha entregado todo, podemos darle buen uso o mal uso. Y el mal uso que le damos a las cosas es lo que vuelve mala una obra de Dios. No hay un Dios bueno y un Dios malo, un Satanás, Dios que hizo las cosas malas. No. El adversario, Satán, lo que hace es que nosotros obremos mal con las cosas buenas que ha creado Dios, pero todo lo que fue creado por un Dios bueno. Los que piensan, esto se llama maniqueísmo, que son los que piensan que hay un Dios creador de las cosas buenas y hay un Dios creador de las cosas malas. Eso está mal, eso no funciona. La Biblia nos deja ver qué ha hecho Dios para remediar esta situación, a dónde quiere llevarnos. Finalmente es un conjunto de relatos que nos llevan por el camino de la historia de la salvación. Es un recorrido en el cual nosotros somos caminantes, así como en Emaús. Y es que cada página de la Biblia nos cae en nuestra vida en algún momento en particular. Cada verso, sabemos, todos aquí lo tenemos claro, que el verdadero autor de la Biblia es Dios a través del Espíritu Santo, que lleva a que unos hombres escriban unos textos. Pero el verdadero autor de la Biblia es Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, ya entrando un poco en el marco de lo que vamos a hablar del Génesis, de Génesis 1 y 2, de la creación, que básicamente el Génesis significa, viene la palabra Bereshit, que es en el principio, desde el origen, esa es la traducción. Y el Génesis se divide en dos, algunos lo dividen en tres partes, pero básicamente en dos partes. Una, del capítulo 1 al 11, que habla de los orígenes de todo, y de la otra, que es del capítulo 12 al 50, que habla del ciclo patriarcal, de Abraham, Isaac, Jacob, y termina en José. Algunos dicen o lo dividen en tres y toman el ciclo de José
como uno propio. Entonces, pero aquí lo que realmente es la división que nos interesa es que la primera parte del 1 al 11 es una parte que lo que trata es, intenta dar respuesta a los grandes enigmas que acosan al hombre. El Génesis del 1 al 11 está escrito en un lenguaje de leyenda. Esto del 1 al 11 no hay historia, no hay momento, ni hay un sitio real. Todo esto está escrito en un lenguaje figurativo para que el hombre pueda entender los orígenes del mundo, el origen del mal, el origen del pecado, el origen de la cultura, de los pueblos, la pluralidad de las lenguas. Esto se hace mediante leyendas, tal cual. Entonces no podemos pensar en que lo que pasó ahí es histórico, porque no lo es. Esto está escrito en un entorno de exilio del pueblo de Israel, donde estaban bajo el dominio babilónico. Entonces, lo que se trata es de explicarle a todo el pueblo la verdad de su fuente espiritual. Entonces, porque se están encontrando con una serie de ritos y de mitos y de historias de otras culturas. Entonces, ellos necesitan enmarcar un poquito a ese pueblo y lo hacen mediante estas historias que lo que buscan es dar una explicación de Dios. Entonces, en este capítulo nos vamos a centrar principalmente en el origen del mundo, en la primera parte del Génesis, en los capítulos 1 y 2, que en donde se habla de que Dios está por encima de todos, de que Dios es el creador y todo lo que Él crea es bueno y que el hombre es la obra máxima, el fin de la creación. Todo fue creado para Él, todo fue creado por Dios para Él. Entonces, bien, entremos en ese capítulo. Si nosotros, perdón, esto ya se los hablé. Si nosotros limitamos a leer el Génesis 1 y 2, si nosotros nos limitamos a leer Génesis 1 y 2, vamos a ver, a encontrarnos con diferentes cosas. Pero si lo leemos de manera literal, pues vamos a empezar a encontrar contradicciones. Y si nosotros buscamos, como hablaba al principio, vamos a ir a buscar datos de lo que históricos o datos científicos en el Génesis, ahí perdimos. Ahí vamos a encontrar una serie de cosas que no podemos entender. Vamos a encontrar que, por ejemplo, las aves y los peces se crearon antes de los animales, y los animales entonces, ¿qué son? Que los mares y la tierra, que el sol se creó mucho después de la luz. Entonces, ¿cómo es? Entonces, buscarle esa lógica de mundo al Génesis, buscarle esa textualidad a los textos del Génesis, pues es un error craso, es un error en el que no podemos caer si no entendemos que fue escrito como les acabo de decir, fue escrito para un pueblo en una situación particular y para darle una explicación al origen de nuestra fe, o al origen de su fe, de la fe que ellos tenían en ese momento, que también de alguna manera es parte de la nuestra, y que necesitaban abrir y poner una brecha entre lo que estaban hablando ellos y lo que estaban viviendo ellos y lo que era realmente su fe. Se habla de la creación y finalmente en el día séptimo se habla del descanso. Y el descanso también tiene
una mayor trascendencia. Ese descanso no es como muchos lo interpretan o como muchos lo interpretamos con esos ojos de mundo en los que vivimos, en los que vivimos. Esto es fácil de entender si nosotros enmarcamos esas palabras con una óptica muy sencilla. Este es un ejemplo realmente para que lo entiendan nuestros hijos o nuestros nietos en algunos casos. Cuando yo hablo de en surcos de dolores el bien gemina ya, frase que más de una vez al día nos la encontramos, o al menos una vez al día, no literal, si lo tomamos literal, nunca vamos a encontrar el germen, el bien, nunca vamos a encontrar ese origen del bien en ningunos surcos. Nunca podríamos pensar en que nuestra independencia se dio en una noche, cesó la horrible noche. Es un lenguaje poético. De esta misma manera, así habla el Génesis, no la de 7 días. No está hablando de un día, de una noche, de una luz. Esto es un lenguaje muy simbólico para que la gente pueda entender. Eso, pues, si nosotros lo contrastamos con algo tan de hoy, pues, o tan de siempre como es el himno nacional, pues podemos hacerlo más fácil y podemos hacerlo más digerible para aquellos que les cuesta trabajo y para aquellos que están tan pegados al mundo. Ya entrando entonces en Génesis del 1 al 5, quiero que revisemos un poquito el texto mismo. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó en el texto original habla de Bará. Y Bará, B larga, A-R-A, Bará, es el verbo de crear solamente para la creación de Dios. Solamente Dios Bará. Nosotros podemos crear una canción, podemos crear una obra de arte, pero el único que tiene ese poder de Bará es Dios. Ese verbo se utiliza en Sagradas Escrituras para hablar de que Bará la creación, Bará al hombre, Bará el final de los tiempos. Es solamente Él es el que tiene el poder de Bará. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo y la tiniebla. El aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. En algunas traducciones habla que aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, ¿qué? Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y atardeció y amaneció el día primero. Amaneció día primero. El día 1, para muchos que se quedan en el textual, pues es muy difícil de comprender, pero hay mucho más que esas palabras, que ese textual, que esa forma literaria. Nosotros aquí podemos encontrar la Trinidad y es muy bonito verla en el primer capítulo. Dios Padre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El aliento de Dios se entiende el Espíritu Santo, que como les decía en algunas traducciones se habla, aleteaba sobre las aguas. Ese es el Espíritu Santo. Y este es el Hijo. Dijo Dios. Esto es muy bonito. Jesús está con el Padre desde el principio de los tiempos. Es la palabra. Todos sabemos que Jesús es la palabra de Dios, es la palabra hecha carne. Hecha quiere decir que existía desde antes, estaba desde el principio de los tiempos. Entonces, y eso lo podemos encontrar cuando contrastamos Génesis 1 con Juan 1. Esto también es una cosa muy bonita que lo da a uno muchísimo. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? Jesús.
¿Por qué decimos que desde el principio? Cuando dijo Dios, en el versículo 3 del Génesis 1, dijo Dios, no está hablando de una acción, de una palabra, está utilizando el verbo. O sea, Dios se acompañó del verbo, se acompañó de su hijo, se acompañó del que sería llamado Jesús al hacerse hombre, que está desde el principio, se acompañó. Entonces, ella estaba desde el principio con Dios, Jesús estaba desde el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Es clarísimo. En cada día, en cada momento, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y cuando dice Dios dijo, hay una evidente unión entre Dios Padre y Dios Hijo. Son ellos dos los que están creando. Es por esa palabra, por el verbo, es por el Hijo que todo se da. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Esa es la otra manera que conocemos a Jesús, al Hijo, que es la luz. Él es el que rompe las tinieblas. Él es el que separa. Él es el que separa las tinieblas, perdón. Él es el que abre las tinieblas. Él es la luz. Entonces, que no nos quepa ninguna duda de que Jesús, de que el Hijo de Dios existe desde el principio de los tiempos. Cuando hablo del principio de los tiempos, estoy hablando textual. Quiere decir que cuando se creó el tiempo, ya existían Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, Dios Padre. Los tiempos, ¿qué quiere decir? Que antes de los tiempos, cuando no corría el reloj, ya existían ellos. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo porque nosotros estamos limitados en el tiempo y por el tiempo. A Dios no lo afecta el tiempo, ni lo rige el tiempo, ni el espacio. Entonces, mientras nosotros no nos quitemos de la cabeza esa limitación que nos lleva a nosotros paso a paso, que podamos, mientras nosotros no entendamos que a ellos no los rige esa limitación, pues nos va a ser muy difícil. Entonces, por eso tenemos que dejar de leer textualmente esos libros para poder entenderlos y para poder darnos cuenta que no son 7 días, sino estamos hablando de un lenguaje figurado. Entonces, Jesús, palabra, verbo, logos, luz, Dios. Jesús es todo. Siempre estamos hablando del mismo. Bien. ¿Qué más pasa en Génesis del 1 al 5? Perdón un momento que creo que sí, me faltó hablar un momento. No voy a hablar de eso. Nos habla de, como hablábamos hace un momentico, y dijo Dios no es una palabra, no es un sonido, y dijo Dios es la relación entre Él y el Hijo, es ese trabajo que se hace entre Dios Padre y Dios Hijo en la creación. Lo dice 8 veces en el Génesis. También nos dice a lo último, cuando hace toda la creación, en cada día, perdón, habla de que vio Dios que era bueno. Cada día hace una acción y vio Dios que era bueno. Pero hay una parte donde dice que era muy bueno, que es en el día 6. Cada día habla de que era bueno, pero cuando crea al hombre, dice él, era muy bueno. Entonces, y en el día 6 lo habla 2 veces. También tenemos que ver un poquito más allá de lo que se lee a simple vista y con ojos de mundo. Nos habla de que ha generado animales y que ha generado frutos, y frutos que darán frutos, valga la redundancia, según su especie. Es él el generador de vida y de orden, de ese orden, según su especie, no según lo que nosotros querramos, es según como él determinó esas reglas. Él es el que nos dice el camino que debe seguirse, él es el que traza, esto lo vamos a ver
Richie, creo que se congeló la imagen. No sé, se fue el internet. Esperemos un momentico, por favor. Hola, José. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Ya te conectaste? Hola. Ya llegó Ricardo otra vez. Listo. Listos. Listo, listo, listo. Bueno, perdón por la buena señal, pero estoy entre Tabio y Subachoque y aquí el internet no es muy bueno. ¿Alguien que me pueda orientar, ayudar para saber en dónde quedamos, hasta dónde me oyeron? Hola. ¿Será que se volvió a caer? No, no se ¿No? cayó, pero sí se oyó como cortado. La pregunta que hace Guillermo para todos es, perdón, Guillermo, la que hace Ricardo es, ¿hasta dónde lo escucharon todos? Por favor, Guillo o alguno, ayúdennos. Hasta el día en que habló 2 veces y dijo, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Dijo, ese fue el día Cuando 6. hizo a la mujer, cuando hizo al hombre a la mujer, dijo, esto sí está muy bueno. Esto se puso bueno, esto se compuso, dijo. Sí, No, Eso. no sabemos. bien, esto fue en el día 6. En cada día siempre dice, y vio Dios que era bueno. Pero en el día 6 habla en particular de que era muy bueno lo que había creado. Y es el día 6 cuando nos crea a nosotros. Les decía que también vemos en este Génesis, vemos que en el día 6 habla de hagamos. Cuando él habla de hagamos, ¿a quién se está refiriendo si estaba solamente él? Eso, de la única manera que se explica es como lo hemos venido hablando ya, que está con el Hijo y con el Espíritu Santo. También habla de que hizo el hombre a su imagen y semejanza. Esto es muy importante. Y es muy importante porque ese es un error en el que cae mucha gente y en el que se nos ataca también. Entonces es, partiendo de esto, ponerle ojos, nariz, boca, manos y pelo a Dios. Y eso no es así. Eso, si se lee textualmente, como estamos hablando del principio, no lo vamos a poder entender. Y eso les voy a pedir el favor de que me tengan una licencia, una licencia de unos minutos para explicárselos con más soporte en una cita que viene más adelante. Se nos entrega el mundo y volvemos aquí al tema de que nosotros somos los culpables del mal. Dios todo lo crea bueno, Dios lo hace bueno, pero somos nosotros los que hacemos mal uso y los que haciendo uso de ese dominio o haciendo el resultado de ese dominio, pues hacemos que las cosas hagan daño a otros o terminen mal. Él nos entrega bien las cosas, pero nosotros en nuestro libre albedrío y en nuestro afán de ser protagonistas y de ejercer ese dominio de mundo, pues entonces hacemos que las cosas surjan mal. Dios bendijo al hombre, no bendijo la luz, la noche, el día, los animales, los peces, no. Dios bendijo al hombre y a la mujer. El texto dice,
Perdón. Bueno, no, aquí está. En 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicaos. Y los bendijo Dios al hombre y a la mujer, no a los animales. Arranca en el 27. Y creó Dios al hombre y su imagen y semejanza. Le da Dios al culmen de la creación, que es el hombre y la mujer. Bien, y entonces se empieza a cerrar el capítulo 1. Y miren que mucha gente ver o dicen que hay dos descripciones de la creación. Y realmente, a manera personal, yo creo que no son dos los relatos de la creación, es uno mismo. Lo que pasa es que la segunda parte es un zoom que se hace hacia una parte específica de la primera parte. O sea, en la primera parte estamos hablando de los 7 días y en esta segunda parte el zoom se va a la creación del hombre. Y esta percepción que yo quiero transmitirles, la sustento en varias cosas. Primero, quienes dividen, acuérdense que hablamos de que la Biblia se divide en capítulos y en versículos mucho después de que fueron escritos los libros, cada uno de los libros, ya ese es otro rollo de otro tema larguísimo, pero quien lo divide en capítulos, ustedes se dan cuenta, el capítulo 2 inicia con el final del primer relato. El capítulo 2 no inicia con el segundo relato. En el capítulo 2 arranca así: y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus muchedumbres, para que el día séptimo había concluido. Perdón, para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó el día séptimo toda su tarea. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día descansó Dios de toda la tarea de crear. Eso es el capítulo 2, es el inicio del capítulo 2, pero es el final del relato, del primer relato. Entra en el versículo 4 y aquí es donde se relacionan más esas 12 narraciones que algunos insisten en separar. El versículo 4 podríamos dividirlo en dos. Una parte A, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, y arranca el segundo relato. Todavía versículo 4. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo. Y ahí arranca la segunda narrativa, o la segunda, para algunos, la segunda manera de explicar la creación. Como les digo, en mi sentir, no son dos explicaciones diferentes, es una misma, solo que la segunda es un zoom que nos lleva hacia esa parte en particular de la narración. Entonces, en el cierre del capítulo 2, en el cierre de la narración, de la descripción 1, que está en el capítulo 2, en los primeros 4 versículos del capítulo 2, se cierra esa primera, séptimo día, donde se bendice, se consagra, el día de descanso, entre comillas, más adelante vamos a hablar del día de descanso, y arranca con que y termina, esta es la creación del cielo y de la tierra. Cuando hablamos del cielo y de la tierra, también quiero que nos ubiquemos en lo que en lo que pasaba hace 2600 años, que es aproximadamente la época en la que se escribe estos libros del Génesis. La percepción del hombre en el mundo
era que todo lo que existía era lo que podía ver. Era una percepción muy limitada. El cielo y la tierra, ahí se enmarcaba todo lo existente. Hoy nuestra visión es absolutamente diferente. Sabemos que existen cosas mucho más allá de lo que vemos. Y hasta allá está la mano de Dios. Sabemos que de las galaxias, del universo, ellos no tenían esa percepción de universo que nosotros tenemos. La percepción de universo de ellos estaba limitada entre el cielo y de la tierra. Todo lo que está entre el cielo y de la tierra es hecho por Dios. Esa era la percepción del hombre de hace 2600 años. Entonces, por eso, la descripción que se hace está limitada en ese sentido. Entonces, se cierra ese primer relato para algunos, que vuelvo y les digo, es el inicio para mí del zoom del segundo relato, que habla que ya había un inicio. Acabo de leer, dice, el Señor no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. O sea que la tierra y el campo ya existían. Habla inclusive y que había un manantial, dice, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Ya existía el agua. ¿Por qué existía el agua? El agua siempre ha sido símbolo de vida. El agua para nosotros siempre ha estado relacionada con la vida. El bautismo, cuando aparece Dios Padre en el bautizo de Dios, se habla que se estaba siendo bautizado por el agua. Y el agua, pues, no creo que haya necesidad de entrar en detalle de la importancia del agua para nuestra fe. Entonces, este zoom que se hace, ya hay un inicio, está marcado por el agua y habla de que Dios tomó una arcilla, que algunas traducciones hablan de que esa arcilla se habla de Adán, es una tierra roja que existía en la zona, y esa tierra roja se llamaba Adán. Adán como tal, y lo hemos dejado ver desde el principio, Adán y Eva como personas no existieron. Una persona que se llamaba Adán, un hombre que se llamaba Adán y una mujer que se llamaba Eva, en el contexto literal que se describe, no existieron. Es una manera de explicar esos primeros hombres y esas primeras mujeres. Y es una manera de explicar cómo Dios crea todo y cómo nos crea. Y luego viene la parte que les había pedido la licencia que me dieran para explicar el tema de hecho a su imagen y semejanza. Cuando Dios toma a ese hombre y sopla sobre su nariz. Dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz. ¿Qué significa? Que sacó de él el Espíritu Santo, se habla del Ruach, que es el Espíritu, lo saca de él y nos lo interna a nosotros, nos hace a su imagen y semejanza, nos da la esencia de él, nos da esa parte que lo hace a él, nos lo da a nosotros. Entonces, ese soplo de vida no se lo da a los animales, no se lo da a los peces ni a las aves, nos lo da a nosotros. En este relato habla que el Señor también creó, dice, entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Le da también poder, que eso ya no lo había hablado en la primera parte del relato, y es darle poder sobre todos los seres. Pero ese soplo, esa parte de él, no se la da a ningún otro ser, sino al hombre. Ahí es donde estamos hechos a su imagen y semejanza, donde nos transmite ese espíritu ese espíritu de Dios. Luego viene la parte en que nos pone en el Edén, en el jardín del Edén, que hay dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida.
el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El árbol de manzana, creo que, no sé, eso ha sido como el caballo de Pablo. En ninguna parte habla en la Biblia de la manzana de Eva ni del caballo de Pablo. Hablan de que Pablo se cayó y de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. La manzana realmente no la tengo muy clara de dónde salió, pero no son bíblicos. Y cuando se habla del árbol del fruto del bien y del mal, del que no podían comer los hombres, es algo que está muy vigente hoy. A nosotros se nos entrega un jardín para que nosotros actuemos como jardineros, para que lo cuidemos, para que hagamos bien de él. No nos encarguemos de determinar qué está mal y qué está bien, porque eso lo deja clarito Dios. Él es el dueño de la verdad, del bien y del mal. Nosotros hoy nos ha dado nuevamente por comer de ese fruto, por comer del fruto del bien y del mal y de la verdad, y de decir que si somos, bueno, en mi caso no, y estoy seguro que en el caso de ninguno de ustedes, pero muchos que deciden si son hombres o mujeres, aparte de que Dios ya le dijo qué era, ¿no? Él decide que ese regalo que le dio Dios no es lo que él quiere. Entonces Dios, pues a mí no me sirve lo que tú me diste, yo quiero ser otra cosa. O algo aún más grave, si puedo decir que hay algo más grave que lo otro, y es que nos volvimos dueños de la vida, cuando el único dueño de la vida es Dios. Y entonces algunos van y les quitan la vida a otros, o peor aún, les negamos el derecho a nacer en algún momento. Eso, entonces nos volvemos también dueños de la vida. Nos apropiamos de esos árboles del bien, del mal y de la vida. Y ese es el pecado. Ese es el pecado en el que nosotros nos adentramos, y esa será otro momento, pero ese es el mal uso que nosotros le damos al regalo de Dios, y es ahí cuando entra el mal en nuestras vidas. Entonces, Él nos entrega el Edén para que lo guardemos, para que lo cultivamos, para que hagamos bien de todas las cosas. Al igual que los hombres, ya hablamos, los hombres, al igual que los animales, están hechos de arcilla, pero solo a nosotros nos da ese soplo de vida, nos da el espíritu dentro de nosotros, nos da el poder sobre los hombres, sobre los animales. Nosotros somos los que le ponemos nombre. Crea a la mujer. La palabra que hay, que original, se asemeja más a varona que a mujer, más por idioma, que hay esa diferencia mayor, pero es más, están a la misma altura. El hombre y la mujer, cuando se habla también de la costilla, es de que está hecho de la mitad, es parte de él, no que está hecho a la altura de la mitad de él, pues. No es que es menos ni más, está igual, es de la misma clase y tiene el mismo nivel. Hombre y mujer para Dios somos lo mismo. No confundir eso. Hombre más mujer, una sola carne. Hombre más mujer, no hombre más hombre. ¿Cómo es? Hombre más hombre o mujer con mujer del mismo modo, pero de manera inversa. No, eso no pasa sino aquí en el reinado. Hombre y mujer, una sola carne. Hasta ese momento todo era bonito, todo era muy lindo, no había vergüenza. De ahí en adelante, nuestra concupiscencia, nuestras ganas de ser dueños de la verdad, del bien, del mal, del bien, del bien y del mal, de la vida, nos hacen querer que todo sea nuestro y para nosotros, y es ahí donde rompemos esa unión con Dios y arranca el pecado original y la vergüenza. Pero pues hasta aquí llegaba esta charla de la creación. Espero que haya dejado algo nuevo en ustedes,
Y no sé si de pronto alguien tenga alguna duda o algo que quieran que compartamos o complementar más bien. Muchas gracias, Ricardo. Yo quería hacer un comentario, algo que me ha llamado muchísimo la atención, ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 22. Porque como bien lo explicaste tú, pues habían dos árboles, ¿no? Había un árbol de la vida y un árbol del bien y del mal. Sí. Y pues el hombre, Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, ¿no? Sí. Entonces me ha llamado mucho la atención en este versículo 22 del capítulo 3 que dice, y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. ¿Qué nos recuerda esa comida que nos da vida eterna? Dices que el comer del cuerpo de Dios, compartir el cuerpo de Dios en la comunión es la vida eterna. Exacto, porque fíjate que en Juan 6, ¿sí? En Juan 6, cuando se hace la explicación, Jesús hace la explicación de que hay que comer de su cuerpo y beber de su sangre, ¿sí? Pues claramente dice que el que no lo haga no tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, ese árbol de la vida, o sea, esa comida que nos da vida eterna está desde el principio, solo que no estábamos preparados, ¿no? Y parece que como que hubiera pasado todo lo que pasó durante el Antiguo Testamento para que llegara todo nuevamente a una sola persona, que fue Jesucristo, ¿sí? Que nos vuelve a ofrecer, que nos ofrece ya para que nosotros lo comamos, ese pan que nos va a dar vida eterna. O sea, es como una tipología, de aquí me está soplando mi esposa, es como una tipología de la Eucaristía, ¿no? Sí, sí, ese pedacito lo entiendo. Yo quiero entrar un poquito más en si lo que está haciendo Dios aquí. El Señor hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Si el hombre es ya como uno de nosotros, versado en el bien y el mal. En cuanto a conocer el bien y el mal, solamente somos como Dios, digamos, en ese momento, en cuanto a conocer el bien y el mal. O sea, ya no dependemos, mejor dicho, nos tomamos esa prerrogativa de nosotros mismos decidir o definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. En el principio, Dios nos decía que era bueno y que era malo. Yo siento que es una atribución que nosotros nos mal tomamos. Mal tomamos, exactamente. Sí, sí, mal tomamos porque es que el bien está escrito y descrito y definido desde el principio. O sea, nosotros no podemos decirle a Dios qué está bien y qué está mal. Él lo tiene clarito y nos lo entregó hecho y definido. Pero nosotros nos tomamos la atribución de volver bien algunas cosas que son mal. Entonces esa verdad ya no es verdad. Es nuestra verdad. Es nuestra verdad, definición del bien y del mal. Y en ese mismo sentido creo yo que se está hablando de la vida, de que vamos a ser dueños de vivir para siempre desde nuestra verdad y de nuestro bien. ¿Sí? Así lo siento yo. Se tocaría entrar en detalle. Lo que pasa es que para aquí vine preparado hasta el capítulo 2. No, estuvo chéverísimo, Ricardo. Chéverísimo. Solamente la verdad que me ha llamado muchísimo la atención esta parte. Y fíjate que al final, los otros dos versículos
el 23 y el 24. En el 23 del capítulo 3 dice, y le echó Yahvé, Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Sí. Y en el 24 dice la razón por la cual nos expulsaron del jardín del Edén. Pareciera que no es realmente por la desobediencia al final, sino la razón es esta. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, no era para guardar, que entráramos directamente al jardín del Edén, sino era lo que se estaba guardando de nosotros, era ese árbol de la vida. Exacto, Quiero hacer dos comentarios. El uno, que esta charla está muy en concordancia con la última charla de Sergio Jaramillo, que nos habló muy claramente de lo que es el lenguaje poético, el lenguaje figurado de la Sagrada Escritura, que no es un libro científico ni un libro histórico, como lo han dicho ya varias veces, sino acuérdense que el pueblo oriental, los pueblos orientales, son pueblos que se manejan mucho con símbolos, con figuras, con analogías, y era la forma de educar a los niños y a las personas, era en esa forma. Entonces, por eso los libros sagrados están escritos en esa forma de ejemplos, de figuras, de signos. Eso por un lado. Entonces, es claro que la simbología está presente en la Sagrada Escritura, y eso se presta a muchas buenas, regulares y malas interpretaciones. Depende de la inteligencia o de la capacidad que tenga la persona que lee e interpreta. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que está diciendo Pacho sobre la analogía entre el árbol del bien y el mal con la Sagrada Eucaristía, me parece que no, porque es que del árbol del bien y el mal, Dios les dijo, no comerán. O sea, es algo que es imposible para el hombre, porque si lo comes, morirás. En cambio, la Eucaristía es todo lo contrario. La Eucaristía es pan para todo el que lo quiera comer. Ahí nadie está impedido de comerlo, a menos que no esté vestido con el traje de bodas, que es el que se requiere para poder comer de ese pan. Y además, el que lo coma no morirá, al contrario, el que lo coma vivirá eternamente. Entonces, ahí es donde creo que no hay la analogía entre el árbol del bien y el mal y la Eucaristía, con el respeto con cualquier otra interpretación teológica que podría hacerla Sergio si está presente. Pero Guillo, venga, para comprobarle que sí está, ¿cierto? Le voy a leer uno que se lo deben saber de memoria. ¡Que viva la Lucas apologética! 24 del 13 al 35, ¿sí? En donde dice Jesús, le voy a leer solamente el versículo 27, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. O sea, desde el Génesis se habla de Jesús. Eso es, Guillermo, yo estoy, perdón, Francisco, yo estoy más de la línea de Guillermo también. Yo creo, inclusive, limitándonos al Génesis, y sí, donde dice que va a cuidar el árbol de la vida con unos querubines, es para que nosotros no nos creamos dueños de la vida. Y nosotros no vamos a poder tener, yo creo tampoco que haya relación ahí. Y lo que está diciendo es, ya empezaron a decidir qué está bien y qué está mal, van a asumir esas consecuencias porque ya ellos decidieron eso, entonces hágale. Ahora, antes de que también se vuelvan dueños del árbol de la vida, entonces los va a poner unos querubines para cuidarlo. Yo lo veo más así. Pues, finalmente está pagando el hombre,
el hombre y la mujer, pues el humano está pagando por un error que cometió. Y ese error es volverse dueño del bien y del mal. Entonces no se está premiando, entonces ya tomó el bien y el mal, entonces no lo voy a premiar ahora con la vida y va a ser, no, yo creo que son dos cosas diferentes. Yo por eso no quería como ahondar un poquito porque quería tomarme más tiempo para eso, pero ya que Guillermo nos da pie para eso, yo me siento más alineado con Guillermo. Pero solamente voy a volver a leer el versículo 22 con entonado acento. Dice, Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también. O sea, ya tomamos del bien y del mal, y ahora no vaya sea que alarguemos la mano y tomemos también del árbol de la vida. ¿Qué pasa si tomamos del árbol de la vida? No es que matemos a alguien. Ricardo, es que no te lo va a terminar, déjame que lo termine. Okay. Te lo va a terminar. Tomamos del árbol de la vida, ¿y qué pasa cuando tomamos del árbol de la vida? Y comiendo de él, viva para siempre. Pero devuélvete, es que devuélvete porque está diciendo, no va y sea que tome de ahí, no lo podemos hacer, no va y sea que tome el árbol de la vida, no lo podemos hacer. Sí. Eso es lo que está diciendo, no lo podemos hacer. Por eso, tampoco lo podemos hacer. ¿Por qué? Pero, porque si pero, lo hacemos... pero sí podemos tomar del cuerpo de Dios, eso sí lo podemos hacer. Eso sí lo podemos tomar. Son dos ¿Por cosas qué? diferentes. Porque ya estamos listos, porque ya pasamos de ser unos niños, como éramos en esa época, a tener, digamos que los pantalones un poquito más larguitos y estar listos para la redención que nos da Jesús. No, son dos. Yo voy a ir un poco más adentro para ver si los apologéticos me atacan. No, perdón, me contradice. Estamos listos, saquen su libro. Lo sacamos del error. Eso, Saquen sí, el libro, testigos de niña, Jehová. cuadernazos. Testigos de Jehová vestidos de apologéticos. Lo apoyan. Cuidado. Oiga, no, entonces mire, les voy a decir lo que se me ha ocurrido en este momento. No sé si sea inspiración del Espíritu Santo o de la malicia del hombre, pero el hombre era feliz en el Edén, era feliz, no tenía problemas. Pero resulta que es que el hombre no le encanta ese tipo de vida, no le encanta estar feliz, no le encanta estar tranquilo. Entonces se buscó un problemita. ¿Y cuál fue el problemita que se buscó? Pues que desobedeció una orden, cualquiera que haya sido la orden de Dios, porque es que recuerden que hablar del árbol de la vida, del bien y del mal, también es simbólico. Eso no eran unos árboles con manzanas, con peras, con lo que fuera. Es una forma simbólica de decir Dios, mire hombre, tú eres una criatura, yo te creé, porque yo tengo el poder de hacerlo, te doy una libertad de caminar por el Edén, todo lo que tú quieras, camina, haz lo que quieras, pero te voy a colocar solo una condición. No toques este arbolito, o sea, no me desobedezcas en esto. Y resulta que el hombre andaba feliz, virgilino, como dicen en Costa Rica, por el Edén, pero no quedó contento, no estaba contento, se aburrió de esa vida. Entonces decidió en su libre albedrío decir, no, hombre, yo le voy a desobedecer a Dios a ver a ver qué me pasa. Puede ser que no me pase nada, pero si me pasa algo bueno, será diversión de aquí en adelante. Y entonces ahí es donde el hombre fue sacado de esa felicidad y entró a este mundo donde la felicidad la tiene que trabajar, donde la felicidad no es un don de Dios, porque la felicidad no la regalan en las esquinas, ni la regalan en ningún otro lado, ni Dios la da por oraciones. El que le pida la felicidad a Dios, Dios no se la va a conceder, porque es que la felicidad, que sí es un don de Dios, lo tiene que trabajar el hombre con sus herramientas, con su trabajo, con su esfuerzo. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Que nos sacamos, nosotros mismos, el hombre, nos sacamos del punto de tranquilidad, de paz, de sosiego, aburrido, muy aburrido, porque era muy aburrido,
a un estadio donde era más divertido, donde había que luchar, donde había que pelear, donde había que conseguir la jeta de un mulo para poder matar al hermano, donde podía pelear por una cosa, pelear por la otra, cultivar la tierra con esfuerzo. Eso era más divertido que estar allá todo el día sentado dando vueltas en un jardín lleno de flores y de rosas, ¿cierto? Pero sin espinas. Entonces, el hombre por su propio deseo y por su propio demasiada explicación. decidió Demasiada cambiar de vida. explicación y poca lectura de la Biblia. Oye, Yo buenos días. esperaría a nuestro amigo Sergio que nos No, muy interesante. He seguido todas las posiciones muy interesantes y pues aparte de que la charla de Ricardo muy precisa y que pues como ya dijo Guillermo, coincidimos, por supuesto, porque son verdades ya estudiadas. Pero respecto a la discusión tan interesante, yo veo lo siguiente. Una cosa es que Dios haya planeado nuestra felicidad, nuestra vida eterna, como proyecto de vida. Que Él nos haya puesto en el corazón, con su imagen y semejanza, ese horizonte de la vida eterna y de la identificación con Dios, de llegar a Dios. Y otra cosa es que arrebatemos ese don. Yo creo que ahí podría estar la clave del tema del conocimiento del bien y del mal. Es que sí estaba proyectado eso, estaba planeado, pero nosotros lo arrebatamos desplazando a Dios. Ahí estaba el error. Una cosa es llegar a ser como Dios y otra cosa es desplazar a Dios y constituirnos en dioses. Me parece que es la clave de la interpretación. De acuerdo con eso, perfectamente cuadraría aquí, yo no lo veo bíblicamente repugnante, la inspiración de la única persona que no está en la discusión, sino entre bambalinas, que es la señora de Francisco. Ella sí dijo, me parece que la clave de interpretación es eso, de la tipología, tipo y antitipo. Y perfectamente cabe la interpretación a la luz de esa esquema de tipo y antitipo para pensar que puede estar preanunciado el tema del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué no comerás? Es que no comerás arrebatado, no comerás indignamente, no te atrevas ahí, pero el proyecto es ese. El proyecto es que tú llegues al cielo identificándote con el Hijo, que es la verdadera imagen de Dios, ¿no? Es decir, que comas al Hijo, que te vuelvas el Hijo, ¿no? Para ser como Dios. Bueno, con todo respeto por otras posiciones, naturalmente. Muchas gracias. Roma locuta est. Tampoco, Guillermo. No insulte, carajo. Qué risa. Muchas gracias, Sergio. Yo quiero hacer una precisión sobre el tema que hablábamos de los querubines y el pan de vida, que eso tiene un significado teológico religante un poco más profundo, y qué bueno que se den estas charlas, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Este es el objetivo definitivamente de que nosotros estemos aquí. Voy a compartir una micro presentación que hice mientras se daba la disertación a capa y espada. Me encanta, Guillo, que estés aquí, que puedas darnos sus puntos de vista. Y qué bueno que Pacho haya desenvainado la espada. Al fin, me extraña de mis pichonas, tanto Paola como doña Lorentena, que no hayan brincado. Este es el momento. Tenemos el libro. No, Pero- tengo varias cosas en la punta de la lengua. Espera, tenlas ahí, que esto está bueno. Solo Pero- que estaba esperando que Sergio hiciera su apreciación. Bueno, primero quiero compartirles una pequeña presentación que acabo de hacer hace un momento para disertar un poquito sobre la presencia de los querubines y sobre todo de su significado, porque esto es un significado a través de la historia de la Biblia y de la humanidad desde el principio cuando Pachito hablaba de su árbol de la vida, el cual hemos disertado varias veces en persona y todavía no se convence, no me cree o no nos cree. ¿Están viendo la pantalla? No, No se ve, pero un momento. solo vemos la foto de Pacho. No se ve nada.
enseguida vamos a ver si aquí ya se ve completa. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Perfecto. se ve. Entonces aquí parte de lo que decía Pacho es esto. Trabajen, pero no por la comida, que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna. De ahí viene ese árbol de la vida, de ahí viene esa custodia de esos ángeles y esos querubines, para que no nos salgamos de ese camino, la cual les dará el Hijo del Hombre, anunciado desde el primer momento en el Génesis, como lo decíamos, y ha sido anunciado siempre en la Biblia, la cual les dará el Hijo del Hombre, vida eterna. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nos vamos al tema de los querubines. ¿Qué significan los querubines? Los querubines no solamente estuvieron en ese momento como custodios. Fíjense ustedes cuando se dio todo este paso donde iba este tabernáculo portátil, donde iba este Espíritu Santo en forma de nube, que lo llevaban entre estos 4 palitos que tenían esa tela encima. Y ahí iba custodiado ese Espíritu Santo, donde llegó a quedar custodiado por orden en uno de los momentos donde el Señor pide que se hagan imágenes. En este templo del rey Salomón, para que quede custodiada esa alianza, esa palabra empeñada, esa verdad. Esto es una simbología, por supuesto, porque una imagen no va a custodiar esto, pero significa eso. Y también lo vemos en el arca de la antigua alianza, donde también ordenó hacer estos querubines, a custodiar esa palabra. Entonces iba esa arca de la antigua alianza y llegó esa palabra, ese tabernáculo, a posarse en el sitio del rey Salomón. Entonces, esta custodia definitivamente significa esa presencia, pero sobre todo el poder, la verdad y la gloria, sobre todo la luz de la verdad, de la majestad de nuestro Señor. Definitivamente. Esta fue una pequeña presentación para explicar esto que hice mientras Pacho y nuestro querido amigo Guillermo utilizaban sus espadas templarias. Muy bien, y me encanta. Y qué bueno, Sergio, que estés aquí y todos bienvenidos. Oiga, José, y venga, le digo, ¿sabe qué había dentro del Arca de la Alianza? Pero que es que no lo he encontrado. A mí lo malo es que no se me quedan de memoria las citas. No Pero me ¿sabe diga qué había dentro del Arca de la Alianza? No me diga que El me maná, el El báculo, maná, Ricardo, sí, señor. el Estaba el báculo maná y las tablas. sí, el báculo las Es tablas, que aquí el dice, maná Y y el el báculo maná. de Aarón. el más importante es el arca de la alianza donde Moisés depositó las tablas de la ley. Éxodo 25:10. Y estaba dentro del mismo, estaba también el maná que mandó Dios para alimentar a los israelitas. O sea, Sí. los querubines estaban también guardando de alguna manera un alimento. El Y alimento el báculo, físico, Francisco, también estaba el báculo de Aarón. sí, sí, señor. Parece que no Y encontraba el cuál es maná es clarísimamente anticipo de la Eucaristía, ¿no? Exactamente. Alguien estaba Otra preguntando que tipología de la Eucaristía. de la Mire, vida y yo del árbol del bien y del mal. estamos hablando del árbol de la vida. Sí, sí. Hay una mano levantada. Julio, ¿tiene alguna pregunta? No, es que alguien preguntaba que por qué Pacho hablaba del árbol de la vida y yo hablaba del árbol del bien y del mal. No, son dos árboles. Dos En el árboles. Edén Árboles, el había árbol de esos la dos vida y el árboles. árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal, que es el equivalente a la orden que les dio Dios de no desobedecer tocando ese árbol, y después el árbol de la vida, que era el que estaba a la entrada del paraíso y el que protegieron los querubines. Qué bueno, y aquí va a salir una charla muy interesante y los voy a postular para que Guillo con Paola y con Lorena nos preparen algo sobre esos dos árboles y Pacho adiestre, afile su espada e invitamos ese día a Ricardo para hacer una disertación. Esto va a estar bueno. No te imaginas, Ricardo, la belleza de este momento. O sea, o sea, lo que lograste tú con tu charla, porque este tipo de
digamos que las conversaciones son realmente lo que lo termina a uno nutriendo de verdad con qué, sobre nuestra fe. Pues Sí, a sí, mí sí, a mí me llamó la atención el tema de la charla porque lo que estaba anunciado era sobre las bienaventuranzas. Sí, Entonces, todos pensábamos eso, pero Ricardo anoche me dice, yo tengo charla, como siempre tomándome del pelo. Y me dice, ¿sabe qué? Aquí hay dos charlas que vienen y no se me van a escurrir. Aquí es Pacho y Ricardo versus Paola, Guillermo y Lorena. Esto va a estar bueno y yo voy a ser el moderador. Y miren, Adriana que nos mira por allá puede pegársele a Pacho. ahí está. Estamos en la cocina los dos. Entonces, dos charlas. Una, esta que estamos diciendo, Guillermo se encarga con Pacho de coordinarla. Guillermo integra el equipo A, que va a estar con dos apologetas pichonas, pero muy afiladitas, versus Bien. Pacho y Ricardo. Vamos a hacer esta charla. Ya queda listo. Y la segunda, Ricardo, me hace el favor y termina esa charla de hoy a mañana porque se la vamos a poner prontico, así que no se haga el mega líder. Bien, Francisco, gracias por las flores de la charla. Lástima, o sea, de la charla de capítulos 1 y 2 no terminamos debatiendo. Terminamos debatiendo sobre el capítulo 3 que no hablamos en la charla, lo cual me indica que quedó muy bien explicado 1 y 2 porque no hablamos al respecto. Pero dos cosas. El capítulo 3 es cuando ya entra el pecado y el mal y todo eso. Hay una charla muy buena. Esa la tiene Posada, que creo que ha pasado por acá. Porque es que estas dos charlas las hicimos él y yo en una jornada por la mañana. Y el resto del Génesis lo tiene él bien montado. Pero si quieren lo podemos sacar en la otra sesión. Respecto a las bienaventuranzas, Nos las queda debiendo, don Ricardo. no, vuelvo y me excuso, me dicen cuándo lo hacemos. La verdad, como dijo José ahorita, pues me había dicho hace como 15 días, tiene una charla y no volvimos a hablar del tema sino hasta anoche a las 8:30, que me dice, entonces mañana no se le olvide. Yo, ¿qué? Y ya, entonces... Y yo echándole flores al moderador, que súper organizado, súper disciplinado, súper, mejor dicho. Don Ricardo, antes de que se me apague el celular, porque ya me quedo sin Un batería, momento me defiendo porque eso tengo es una parcialmente cierto. pregunta con el Parcialmente cierto porque 3%. habíamos hablado del tema y este señor Piachacón es terriblemente organizado, meticuloso, psicorrígido y además es maniático de este tipo de cosas. Entonces, si usted le dice a este señor Piachacón lo que es, le pide el tema y lo pone, es como cuando uno cuadra un testimonio en un retiro, que es un pacto. Entonces, no se me haga el de las gafas, ¿o yo? Dale, Mile. Bueno, ayer estuve en la Eucaristía en Fontibón, en Nuestra Señora de Fontibón, y el padre hizo énfasis en la invitación de la Pentecostés para hoy, pero hizo énfasis en una Pentecostés parroquial y una en Pentecostés diocesana. Entonces, aprovechando que Ricardo hace parte de la diócesis de Zipaquirá, no sé si tenga conocimiento de qué diferencia tenga eso y si eso lo vamos a tener en cuenta en la vigilia de esta noche o cómo va a ser la de esta noche. Yo te lo explico y Richie te explica ahora. La diocesana es una que se hace a nivel de párrocos y a nivel de obispo. Esa está citada por Monseñor Juan Vicente Córdoba y por eso es que Monseñor Manzano estará intermitentemente en nuestra vigilia. La parroquial es la que está citando el padre Lorenzo, que es el párroco de Nuestra Señora de Fontibón. A la comunidad. No tiene la longitud de la que tenemos nosotros como grupo multiparroquias de Maús. Son diferentes las tres, como hay otras muchas. Por ejemplo, en Santa Bárbara de Usaquén también hay otra. Nuestros novicios oblatos también tienen otra. Los de San Norberto tienen otra. Los de San Juan Ávila de Ávila tienen otra. Son diferentes vigilias con el mismo sentido. Celebrar Pentecostés desde el punto de vista de oración. La única de 12 horas es la nuestra y creo que la diocesana también, que es a nivel de párrocos, prelados, vicarios, novicios, otros adscritos, que son como, hasta donde sé, son como 60 y pico de sacerdotes o algo así, si bien no estoy, o Sergio me corrige, y otras personas adherentes a la diócesis. Entonces esa es la diferencia, pero Richie puedes hablar también. José, tienes razón.
de la parroquia, concretamente, la están liderando los jóvenes de Ictus, y, pues con los de confirmación, y está invitada a toda la comunidad, porque ellos lo lideran, pero no es más que de las 7 a las 9 de la noche. Ciertamente, solo la de ustedes es de toda la noche. La de la diócesis creo que también es toda la noche. Y mañana hay una diocesana también a las 3 de la tarde, que es de los grupos juveniles a nivel diócesis de Fontibón también. Muchas gracias. Realmente vigilias hay muchas para escoger. Que tengan la longitud de la que tiene la vigilia Oblatos o de este grupo. Está Corpus Christi también tiene la vigilia larga. Las demás vigilias, como la de Usaquén, por ejemplo, la de Usaquén es de 8 de la noche a 10 de la noche con oración intensa que se llama al Espíritu Santo, y la Eucaristía. O sea, es una vigilia exclusivamente para pedir Espíritu Santo. No es tan variada como es la vigilia que se está programando por este grupo, que tiene diversidad de plegarias. Y en general todas las parroquias tienen su vigilia de Pentecostés de 1 o 2 horas. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Entonces, estaré atenta esta noche y en la madrugada, en la medida que pueda. Exactamente, pero te puedes comprar unos palillitos para que los ojos permanezcan abiertos, Mile. No, el tema no es que los ojos mantengan abiertos, el tema es que la barriga ya pesa mucho y de ninguna manera me puedo quedar Yo lo cómoda. sé. Tú estás ya muy cerquita y hemos pedido mucho por ese bebé. Bueno, José, nos hablamos entonces, muchas gracias y más tardecito nos vemos. Sí, señora. Entonces, puntualizando sobre nuestros temas, creo que se quedaron cositas por ahí en el aire. Cuadraremos con estos equipos que vamos a tener este debate interesante, me gustaría mucho. Y segundo, con Ricardo cuadraremos que estén todos de testigos que le estamos diciendo con tiempo el tema de las bienaventuranzas. Solo falta poner el tema puesto, la fecha. No se me vaya a hacer el de la oreja mocha. Dígamelo de una vez y le pongo fecha. Y la verdad, el tema de las bienaventuranzas es un tema, como les decía al principio, que tenemos que jalarlo mucho y tenerlo muy presente, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. O sea, la situación global nos obliga a tener muy presente las bienaventuranzas, no solo como actitud, sino como compromiso hacia los demás y actitud ante las vicisitudes que se están dando en cada momento. Se la tengo lista mañana, José. La verdad está en un 90 y pico %, pero no quería salir a improvisar. Entonces, pero ya si quiere, mañana se la tengo lista. ¿Qué opina lunes 8 a.m.? Lunes, ¿es de este lunes en 8 días? Sí, señor. Listo, hágale, lunes 8. Perdón, es que entre semana, por la mañana me queda muy difícil por los muchachos porque ellos están estudiando y se jalan todo el internet para sus clases virtuales. No sé, claro que para esa época tal vez ya han salido. Déjenme le confirmo, me gustaría más de pronto el mismo sábado, pero de hoy en 8 días, o sábado, domingo, un día que no sea de clase. El sábado tenemos una charla, estos 2 sábados seguidos tenemos un par de charlas programadas que tiene Sergio, pero Sergito, ya que estás ahí, pregunto yo, ¿podemos cambiar tu charla del sábado 6 para el lunes 8 para darle espacio a esto que quiere hacer Ricardo? Este lunes es primero, sí, al lunes 8. Primero, Vamos, sería el lunes 8 en 8 días. Y le damos campo a Ricardo el 6, ¿cierto? Sí, sería simplemente eso. Pregunto yo si tú puedes. Sí, dejémoslo así, perfecto. Entonces sería lunes 8 y sábado 13, la segunda parte de lo que habíamos hablado contigo. Perfecto. Ricardo, las bienaventuranzas y bueno, y Lorena, Paola, Pacho, Guillermo y Ricardo, ¿qué opinan de un día entre semana? Ricardo puede hacerlo desde el celular, pelear desde el celular, yo creo, porque esto pues es
un tema interesante. ¿Qué opinan? Sí, sí, yo puedo, sí, la exposición no la podría hacer con el internet de la casa, pues, No, no, desde el no. computador. La del sábado va a ser el sábado, que es las Sí. bienaventuranzas, el sábado Le 6. doy gracias, le doy de una vez gracias a Sergio por ceder el espacio y a usted, Mega Calvo, por programarlo así. Con mucho ¿Listo? gusto. Y la pelea que vamos a tener, Pacho Ricardo versus Guillermo, Paola y Lorena, Bueno. dejémosla para el viernes 12 y Pero ¿y la titulémosla. pelea sobre qué para venir armado con la... Que este nos está poniendo a pelear, pero... Eso lo tiene. Dígame cómo me he visto, por favor. ¿Eh? Revístete con la armadura de Dios, pues refiérese a Corintios, Ajá. pero lo que digo es el tema de esto del árbol, los dos árboles que están en el tema del Génesis, que Pachito propuso los temas y las dos posturas. Entonces, chévere que por ejemplo, pues Pacho y Richie se conjuguen en una sola, Lorena, Paola y Guillermo en la otra esquina y vamos a tener un debate interesante. ¿Qué opinan? Y pues Pachito, establezcamos el tema. Entonces a este libro le pongo diálogo con Pacho y con Ricardo. Exactamente, muy bueno. Oiga, José, lo que yo no veo es dónde está la polémica, porque es que yo no tengo Menos polémica mal que sobre, tenemos a yo no tengo polémica sobre los dos árboles. Para mí existen los dos árboles y no sé cuál es la polémica. Además, no soy apologético y no me gusta la polémica. No te preocupes, que aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista tertulia más que pelea. Sería como Pero es que exponer entonces necesitamos invitar a unos agrónomos. eso, bueno. Para lo del árbol. No me quedo con la gana de mencionar que el árbol de la vida del Génesis es tipo del árbol de la cruz, que es el verdadero antitipo, el verdadero árbol de la vida, ¿no? Está prefigurada la cruz en el árbol de la vida del paraíso. Estoy contigo, Sergio. Sí, señor. Entonces, aclarados los temas, no hay polémica. Exacto, simplemente es una tertulia sobre Hay esos temas diálogo. de diferentes puntos de vista, pero existirán dos equipos. Entonces, Sergito, quiero pedirte un favor, tú como persona ecuánime, de centro, aquí no hay centro derecha, centro izquierda, izquierda o derecha, tú eres de centro, me ayudes a establecer el par de tópicos y de pronto te sumes a alguno de los dos grupos que estamos mencionando para que haya una tertulia o entre todos. Al de nosotros, Sergito. Sí, perfecto, no hay problema, no hay problema. Entonces va a ser Yo diría, Gracias, Sergio. perdón, yo diría, y yo propongo más bien que el tema sea hablar de los árboles de la vida y del bien y del mal en una tertulia que va a liderar Sergio. Sergio expone el tema central, expone el pensamiento teológico, la interpretación que hay de esos textos, y luego sí dialogamos sobre el tema en las diferentes visiones que podamos tener para un lado o para el otro. ¿Y qué tal si lo hacemos más bien como las tipologías sobre Jesucristo que encontramos en el Antiguo Testamento? También podría ser, y ahí caben los árboles. ¿Cierto? Caben los árboles, ¿sí? Cabe, por ejemplo, Isaac cuando cargaba los leños en las costillas mientras iba con Abraham, ¿no? interesante. Entonces, si Hay aquí muchas cosas, sí, chévere. establecemos bien eso. como una estructura, unos temas, y los preparamos en los dos grupos y ese día se diserta. Y de pronto yo sirvo de moderador atizador. Perfecto, perfecto. Sí, porque además creo que está... Creo que ese tema es mucho más enriquecedor para todos, hablar de esa lectura de la Sagrada Escritura que creo que realmente es lo que aporta a la vida de la gente, a la vida espiritual. Pero José, yo no estoy tan seguro de los dos grupos si vamos es a aportar todos en el mismo sentido de las prefiguras. O sea, no, ¿cómo nos vamos a enfrentar los unos a los otros si estamos hablando de lo mismo? ¿No? Sí, exactamente, por eso es una tertulia, no es un partido. Exactamente, Sí, o sea, una polémica. no hay grupo A y grupo B, es una tertulia, como lo está diciendo Guillermo, en el que se van a hablar de prefiguras, entiendo, del Antiguo Testamento, y se van a exponer algunas prefiguras. ¿Eso es lo que entendí?
¿O me Sí, equivoqué? señor, No lo le entendió quitemos perfecto. el protagonismo a Lorena ¿y a Paola. quién? Y a Paola, que ellas lideren el asunto y alrededor de ellas, pues, sacamos nuestros propios Interesante. argumentos y temas, ¿no? De Es acuerdo, mejor Sergito. Sí, que ellas aquí la lo idea preparen. es generar una sana tertulia alrededor de estos temas con sus conceptos preparados y poder dar unas opiniones. Entonces, establezcamos, no sé, unos 6, 7, 8, 10 derroteros, se le pasan a todos e iremos haciendo como un panel donde se dé esto. Ahora, ¿por qué la intención? La intención mía, como siempre, es generar la polémica porque a partir de ahí es donde aparece la defensa de la fe desde el punto de vista de la verdad y de la sana doctrina. ¿Por qué incluyo a 3 pupilos? Porque tanto Pacho como Paola como Lorena están en el primer nivel de apologética. Y aquí la idea es que ellas salten al ruedo y todos nosotros las apoyemos. Me parece muy bien eso. Tú Me lo que parece les quieres es hacer un primer examen a ver si pasan al segundo curso, ¿no? eso. Ni nos metamos nosotros, De perdemos. pronto a don Guillermo le termina gustando la apologética. Y nos quiere usar a nosotros como calificadores en lugar de él asumir la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tal que lo estuviera oyendo Monseñor Manzano, él como rector del seminario, delegando en otros la calificación de sus seminaristas, ¿ah? Y Por eso, perdemos el año, perdemos el año. Oye, Guillermo y Francisco, Señor. a futuro, ¿no? A medida pues que van surgiendo estos diálogos, les comparto una experiencia que tengo con otro grupo grande, justo eh, mm, en esta misma línea. Hemos creado una metodología, lo llamamos diálogos de fe, y estamos trabajando de la siguiente manera. Enviamos por el chat un artículo, a veces corto, a veces más largo, artículos teológicos o de espiritualidad, en la semana. Las personas lo leen, luego hacia el final de la semana enviamos 2 o 3 preguntitas generativas como pretexto para que quien quiera se deje orientar por ellas y mastique el texto, porque pues a veces son textos especializados. Y luego, durante el tiempo de trabajo, con un moderador exigente, así como podría ser José, que corta el tiempo después de los 3 minutos, etcétera, y con derecho a réplica y todo, como en los debates presidenciales, debatimos sobre el texto a la luz de esas preguntas. Nos ha dado muy buen resultado. De modo que a futuro, no, por ahora hay muy buena la programación de charlas y hay que dejarla porque es muy benéfica, pero a futuro podemos crear, así como es el debate de hoy, el que se propone con Lorena y Paola, esa metodología. Enviamos el textico, que hay muchos aquí que lo pueden proponer, lo dejamos y lanzamos preguntitas. ¿No les parece? Me parece buenísimo, Sergio. Buenísimo, buenísima la idea. Y en el chat que tenemos de todos los que estamos participando en estas charlas, ahí podemos mandar los Perfecto, textos. perfecto, perfecto. Claro, me parece buenísimo. Sergio, y me parece muy buena tu idea porque es que además de ustedes, los apologéticos, también nosotros, los iniciantes, podemos participar. Exactamente, esa es la ventaja. ¿Cómo les parece que tenemos incluso en ese grupo de diálogos de fe a un señor, a un muchacho que no es católico, es cristiano? Y, por ejemplo, el texto pasado fue sobre Leonardo Boff acerca de Jesucristo Liberador y participó perfectamente con mucho agrado, ¿no? Y tenemos personas, pues, que no son propiamente católicas porque lo hicimos entre algunos intelectuales, ¿no? Entonces la metodología, como tú dices, permite que cualquier novicio se le mida, ¿no? Porque ya leyó el texto, ¿ves? Claro, Y ahí claro. sí son opiniones y son debates, como acabamos de decir. No se trata de dogmatizar, sino, bueno, yo vi el texto desde este punto de vista, yo pienso lo siguiente y ha dado muy buen resultado esa metodología, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Quieran, organizamos y yo propongo el primer texto con mucho gusto. Me parece perfecto. Bueno, José, no vuelva a escoger santanderianos como alumnos de apologética, porque son muy peligrosos. Tienes razón.
Porque el santanderiano es apologético por naturaleza. Son para apologéticos. Especialmente cuando estamos casados con mujer santanderiana, que ha estado ya como ocupada y con la pata partida, pero Caramba. No, pues ahí está doblemente apologético. doblemente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Infinitas gracias. Estuvo muy chévere. La exposición muy buena, me gustó mucho. Y además, gracias porque se generó estos espacios que me parece que son súper valiosos. Francisco, gracias a ustedes, gracias a José por la invitación, con muchísimo gusto. Entonces nos vemos el próximo sábado 6 a las 8 de la mañana.